Y en Nueva York saludamos a Robert Valencia, analista político. Gusto en saludarte, Robert, bienvenido. Hola Carla, ¿cómo estás? Un placer estar contigo y un saludo a todos los televidentes. Gracias. Gracias, Robert. Bueno, esto fue casi salvados por la campana en el último minuto, pero ganadores y perdedores de la crisis, de este acuerdo y de la crisis del techo de deuda, mejor dicho. Sí, como tú acabas de mencionar, efectivamente sí, Biden salió ganador, pero hasta cierto grado McCarthy también salió ganador por una sencilla razón. Sabemos, por ejemplo, que cuando los republicanos se tomaron la Cámara Baja, pues fue una elección de presidente de esa Cámara, pues fue una decisión muy disputada, porque McCarthy tuvo que pasar 15 votos o una ronda de 15 votos para que él fuese elegido. Por la misma razón, porque esa parte, ese grupo contingente republicano está dominado por el movimiento MAGA, que es el que propugna, por ejemplo, Donald Trump. Y hay muchas personas, muchos miembros de ese Congreso, perdón, de esa Cámara Baja republicana, que son fieles seguidores a Donald Trump y que fue precisamente los que querían llevar al abismo prácticamente, porque ellos no querían negociar este techo de deuda. Pero yo creo que con Kevin McCarthy también emerge victorioso, bien librado en ese sentido de que ha mantenido un liderazgo dentro de los republicanos. Pero evidentemente quien salió ganador, triunfante de esta contienda fue Joe Biden, pero de alguna manera también ganó un poco Kevin McCarthy, dadas las circunstancias, porque obviamente está manejando un caucus, como se llama el Freedom Caucus, que es este cabildo bastante fuerte dentro del movimiento conservador fundamentalista, y personalidades como Marjorie Taylor Greene y otros que no han sido fáciles de controlar o de manejar dentro de esas filas republicanas. Así que ambos ganaron de alguna manera. Robert, la audiencia de NTN24 es muy cualificada, pero digamos si hay una persona en este momento en su casa que no entiende mucho de todo esto que estamos hablando, ¿cómo explicarle por qué es importante este acuerdo que se logró y en qué lo afecta a un ciudadano de los Estados Unidos o que esté en Estados Unidos esto que se logró y que se votó el sábado? Bueno, a grandes rasgos lo importante es que se mantiene el país en funcionamiento, principalmente personas que dependen de un salario gubernamental, personas que nos dan nuestros, bueno, incluso personal calificado militar dentro de Estados Unidos, por ejemplo, que pueda cumplir su función. Es importante en ese sentido que estas personas continúen con su labor de brindarnos atención de la parte gubernamental. Si tenemos, por ejemplo, un familiar que depende del seguro social, que ha sido retirado, o una persona que, digamos, está pasando por una necesidad y que requiera de sellos de comida, es importante que ese tipo de subsidios se mantenga, que de hecho fue lo que ocurrió, se mantuvo. Si hubo algunos cambios en ese sentido, digamos, los requisitos laborales de una persona que depende de sellos de comida aumentó de 50 a 54 años y que tiene esos mismos requisitos que una persona de 49. Ahí hubo un cambio que no gustó mucho, pero yo creo que lo importante es que el gobierno se mantiene y que pague su deuda, que siga subsidiando a aquellas personas que lo necesitan, y yo creo que es una gran mayoría en los Estados Unidos, y eso es importante destacarlo, porque eso era lo que estaba en juego, es simplemente responder precisamente a las necesidades de las personas que requieren, por ejemplo, de cuidado médico mediante el programa llamado Medicare, y personas que dependen también del seguro social. Yo creo que eso sería a grandes rasgos lo más importante de esta decisión que llegaron tanto republicanos como demócratas. ¿Y esta estrategia entonces puede ayudar a Biden a solucionar todo lo que aqueja a los Estados Unidos? Bueno, está por verse, pero yo creo que tiene un tinte político, como todo en temas gubernamentales, pues sí, obviamente tiene un contexto político, porque básicamente ya estamos de cara a las elecciones del 2024, hay que decirlo, ya estamos básicamente entrando en esa fase. Y yo creo que en ese sentido también ganó Biden por una sencilla razón. Él quiere darle por lo menos una visión al país de que, a pesar de las diferencias y de lo polarizada que está la política estadounidense, de que todavía se pueden alcanzar consensos, negociaciones con el contrario, y que se puede de alguna manera sacar políticas adelante. Que yo creo que eso es lo que va a ser básicamente el programa bandera de Biden, de que más allá de las rencillas
que más allá digamos, de las insidias políticas que se han generado en los últimos años, precisamente, por ejemplo, en la figura de Donald Trump, que se puede gobernar dentro de la diferencia, de que se pueden llegar a ese tipo de consensos dentro de los disensos. Y yo creo que ese va a ser el caballito de batalla de Joe Biden, que es la persona que puede trabajar tanto con demócratas como republicanos. Obviamente, en ese tipo de negociaciones, como en cualquier negociación, pues no se puede mantener a todo el mundo contento. Evidentemente hay cosas dentro de la negociación que siguen siendo peligrosas. Por ejemplo, el hecho de crear un fast track para la creación de proyectos de infraestructura que no requieran, por ejemplo, de la opinión pública o de audiencias públicas en donde la población, la opinión pública pueda expresar su voz, o que no haya el suficiente escrutinio en la seguridad de la construcción de infraestructuras como oleoductos, gasoductos, etcétera, etcétera. Ese tal vez podría ser, como se dice, el punto que más le dolió a Joe Biden en dar su brazo a torcer, al igual que, por ejemplo, permitir que se hagan nuevamente o que se reanudan los pagos de deuda estudiantil a partir del mes de agosto, que igual eso ya lo tenían pues muy claro que eso iba a ocurrir. Pero yo creo que dentro de las diferencias, dentro del ambiente político tan difícil y tan tóxico que se ha vuelto aquí en Estados Unidos, que todavía se pueden alcanzar esos consensos, y yo creo que en eso es en lo que se va a amparar Joe Biden de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Teniendo en cuenta, Robert, ese golpe duro para los congresistas de línea dura, súper republicanos conservadores, eso fue un golpe duro, este acuerdo. Totalmente de acuerdo, sí, porque es que, como menciono, personas como Marjorie Taylor Greene, ellos, o por ejemplo Lauren Boebert, que son de esta ala recalcitrante republicana, MAGA, como se dice, que son fieles seguidores de Donald Trump, pues ellos estaban dispuestos a que no se efectuaran pagos con tal de ellos salirse con la suya. Y yo creo que eso fue también lo que llevó incluso a la preocupación que tú mencionabas al comienzo, de que llegáramos a un default el día de hoy, porque precisamente el Departamento del Tesoro dijo, Estados Unidos tiene hasta hoy, 5 de junio, para hacerse responsable de sus pagos. Afortunadamente eso se evitó ese daño. Esperemos que de aquí en adelante pues no tenga